Una de las razones por las cuales se apoya a Salvador Abascal en el sueño de la colonización de Baja California Sur era precisamente el coqueteo que los jefes dinarquistas traidores tenían con el gobierno federal y con el gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Existieron voces absurdas, calumniosas, que denunciaban que los anarquistas buscaban en realidad la construcción de una base aérea para las tropas japonesas en Baja California. Pero el proyecto solo sirvió para diluir más el brazo más radical de la UNS comandado por Abascal, cuya fuerza, infiltración social e ideología eran vistas con recelo, tanto por el gobierno mexicano como por los organismos de inteligencia estadounidense, y sobre todo por el gobierno supremo del sionismo, jefe real de la masonería mundial. Mi padre pretendía la salvación del país y para esa salvación no hacía falta el andamiaje administrativo y político propicio de la redención del establecimiento de un Estado acorde con lo que existía el momento histórico, con lo que exigía el momento histórico. ¿Qué hacía falta? Bueno, pues vuelvo a repito por segunda vez, el párrafo del juramento. Queremos llevar una vida dura y severa que excluya todo lujo y todo libertinaje. Así que no habría un presidente con 14 camionetas blindadas y una nube de guaruras protegiéndolo, ni se habría recibido a un narcotraficante fraudulento, asesino, tirano, como Evo Morales, para protegerlo y pagarle los favores que hizo para que el Pejeloposte llegara a la presidencia. Decía mi padre, queremos reprimir toda tentativa de explotación del hombre por el hombre. Ahora vemos cómo la cuarta putrefacción está explotando a la sociedad mexicana de arriba a abajo, y esto pues le ha quitado unos 10 puntos de preferencia, pero los chairos son tan chairos y están tan obnubilados, tan dopados, tan anestesiados por el dinero gratis que les están dando, que todavía hay multitudes que lo siguen, pero mi pronóstico es que el PG seguirá cayendo. Decía mi padre, queremos sacrificarnos siempre por la patria, y el gobierno putrefacto actual quiere sacrificar a la patria para simplemente reelegirse. Porque ¿cuál es el proyecto de nación del Pejelopostli? El proyecto de nación no es tal, es un proyecto personal que consiste simplemente en reelegirse. Si el sinarquismo hubiera triunfado, sin, obviamente, la traición de muchísimos de sus dirigentes, hoy estaríamos contando que desde 1940 a la fecha no habríamos tenido el PRIANRT, no habríamos tenido a Miguel Alemán, a López Paseos, a Ruiz Cortines, no habríamos tenido a Peña Nieto, a Calderón, no habríamos tenido a Fox, el ranchero enamorado. ¿Qué habríamos tenido? Un gobierno capaz de decirle no al sionismo globalizante, al sionismo comunista, al sionismo ateo, al sionismo anticristiano, que lo único que quiere es instalar un imperio de la muerte, el imperio del aborto, el imperio del crimen, el imperio del narcotráfico. Ya lo vimos en Culiacán, como el narcosistema manda, como un escuincle, ¿sí? El hijo, Ovidio, de un narcotraficante actualmente encerrado en Nueva York, exige la libertad, exige ser liberado, y entonces el gobierno, el ejército, la policía, se hincan ante un escuincle narcotraficante. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero, el poder y las armas. Esto no hubiera ocurrido, por supuesto, si mi padre hubiera logrado prolongar sus sueños políticos y hubiera tomado el poder, la presidencia, y si no hubiera también llegado el PAN, que a pesar de que parece el partido de la gente decente, en realidad no ha sido más que una
una comparsa, A ver, sí, el PAN llegó a Los Pinos en 2 sexenios, pero el PRI siguió en el sistema. Nada más tomaron Los Pinos, nada más tomaron la presidencia, pero todo el narcosistema siguió funcionando. Es más, hay que decirlo, tanto Fox como Calderón protegieron a los capos narcos designados para que a Estados Unidos siguiera pasando la droga. Si el sinarquismo hubiera gobernado en todos estos últimos años, desde 1940, el narcotráfico hubiera sido frenado y los consumidores norteamericanos se hubieran visto obligados a conseguir sus drogas, posiblemente traídas desde Colombia, desde Venezuela, desde Afganistán, pero no pasando por México, porque el sinarquismo hubiera ahogado a sangre y fuego. Por supuesto que sí. Ese diabólico, omnímodo poder que hoy gobierna la República Mexicana y que en realidad entonces no es una República Mexicana, sino un narcosistema, un Estado fallido. Volvemos al ideario, lo dice el propio Meyer. Se entraba pues en México en la unión sinarquista como en la religión católica. El que lo hace se convierte en un hombre nuevo, se moviliza como soldado, se pone en marcha y la vida adquiere un sentido trascendental. Jan Meyer, historiador francés de origen francés, radicado en México y ha vuelto mexicano, por así decirlo, como pocas personas entiende lo que realmente fue el movimiento nacional sinarquista, la Unión Nacional Sinarquista. Hay muchos libros que quisiera recomendar. Voy a publicarlos en su momento cuando este video quede subido a mi Facebook. Sobre todo recomiendo de don Salvador Abascal Infante, La Reconquista Espiritual de Tabasco de 1938. El libro Mis Recuerdos, un librazo de 1000 hojas, Sinarquismo y Colonia María Auxiliadora. El libro Tomás Garrido Canaval, Sin Dios, Sin Cura, Sin Iglesias. Y otros muchos que también voy a relacionar cuando publique. En síntesis, en vez del desastre que hoy es México, bajo la tiranía de la cuarta putrefacción, ¿qué tendríamos? Crecimiento sostenido arriba del 4%, tal vez como la India, el 7%. Tendríamos justicia social, los pobres no serían tan pobres, los ricos no serían tan ricos. La Iglesia trabajaría en su campo con la protección del Estado y los gobernantes trabajarían en su campo bajo la protección de Cristo Rey y México sería realmente guadalupano, realmente católico. Hoy tenemos un México de bautizados, ex cristianos, neopaganos, y por esa razón 7 de cada 10 familias están en proceso de desvinculación. La corrupción aumenta, el huachicoleo crece, la violencia se dispara a cifras tan catastróficas como nunca en la historia de México. ¿Y todo por qué? Porque el triple adversario, que por ahora parece derrotado, del sionismo, que es el cristianismo, en esos 3 frentes que voy a sintetizar, parece que nos batimos en retirada. Amigos, los invito sinceramente a retomar las armas, pero no los fusiles de los cristeros, no las marchas de los sinarquistas, tal vez, sino la formación permanente de la inteligencia, de los conocimientos, de las virtudes, la reinserción, la jerarquización de los valores, ¿sí? En pocas palabras, formación. Segundo, oración. Tercero, vida